Este ejercicio es un ejercicio de observación y nos piden identificar cuál es la cantidad total de triángulos que se encuentran en la imagen. Entonces, de manera sencilla podemos, por ejemplo, ir contando de manera cada uno de los triángulos que existen. Entonces nos damos cuenta que hay 4, 8, 9, tenemos 10 triángulos. Pero además, con alguno de esos triángulos más pequeños se puede formar triángulos mucho más grandes. Por ejemplo, en esta zona se forma un triángulo adicional y en esta región, en esta esquina también se forma ese mismo triángulo, entonces tendríamos dos triángulos más. Y además hay un triángulo mucho más grande que es el triángulo total, este triángulo, el que encierra a todos los demás. Entonces sería un nuevo triángulo y nos daría un total de 13 triángulos. La ventaja en este ejercicio es que entre las opciones de respuesta, el número máximo que aparece es el número 13. Indica que es probable que pudiéramos seguir buscando más posibles triángulos, pero como ya encontramos que el mayor número entre las opciones ya fue encontrado, entonces ya podemos fácilmente concluir que es exactamente ese número el que deberíamos encontrar. Bien, este ejercicio tiene un grado adicional de complejidad. Porque nos dicen es que cuál es la cantidad de cuadriláteros que existen en esta figura. Entonces, lo primero sería identificar o recordar a qué se refiere un cuadrilátero. Entonces, los cuadriláteros son figuras geométricas que están compuestas por 4 lados. Los cuadriláteros generalmente pueden tener distintas formas. Entonces pueden ser como los cuadrados que todos conocemos, los rectángulos, pueden ser rombos o figuras un poco más conocidas llamadas romboides, el trapecio o los trapezoides. Pero lo más importante es simplemente identificar una figura que tenga 4 lados. Entonces podemos, por ejemplo, analicemos este triángulo más pequeño, hagámoslo aquí aparte, y démonos cuenta que con las rayas que aparecen dibujadas dentro de él se pueden formar cuadriláteros. Entonces démonos cuenta que esta punta, que sería esta misma, voy a señalarla acá, nos está formando una figura de 4 lados, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Pero esta misma figura se puede trazar sobre esta esquina de acá. Entonces también tendríamos una figura, 2, 3 hasta acá y 4. Y démonos cuenta entonces que esta misma figura aparece, estos rombos aparecen también en esta esquina superior, 1, 2, 3 y 4. Entonces vea que formando con estos 3 cuadriláteros se formó exactamente este triángulo de esta esquina. Y como tenemos ese triángulo en 2 ocasiones dentro de la figura, entonces esto lo multiplicaríamos por 2 para tener ya 6 triángulos, 6 cuadriláteros. Pero también podemos darnos cuenta de lo siguiente. Pensemos entonces en la misma esquina, en este triángulo, y fijémonos que otro cuadrilátero puede transformarse en este. Un lado, 2, 3 y 4. Entonces esta región sería otro de los cuadriláteros y démonos cuenta que podemos construir este mismo perfil en cada una de las esquinas de este triángulo. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4. Y de la misma manera en esta esquina de acá, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos otras 3 figuras. Y como lo tenemos en 2 triángulos que son idénticos, entonces podemos multiplicar por 2 y tendríamos otros 6 cuadriláteros. Pero entre las opciones de respuesta tendríamos hasta ahora 12, ¿cierto? Entonces vean que esa opción todavía es muy pequeña con respecto a las posibilidades que tenemos. Entonces podemos analizar el triángulo mucho más grande y de manera similar a este podemos encontrar que en el triángulo grande aparece esto. Esta zona roja, voy a resaltarla acá, también hace parte de un cuadrilátero, entonces tendría un lado, 2 lados, 3 y 4 lados. Y esta misma figura se va a repetir en cada una de las esquinas, entonces esta sería una base del otro lado,
2 lados, 3 lados y 4 lados. Y lo mismo para la región de acá, un lado, 2, 3 y 4. Entonces encontramos 3 lados, 3 cuadriláteros adicionales. Nos faltaría, bueno, tendríamos en este momento 12, 13, 14, tendríamos 15 cuadriláteros, pero ninguna de las opciones nos muestra números impares. Entonces tendríamos que buscar qué otra figura nos puede permitir eso dentro del triángulo. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que en el triángulo más grande también aparece esta misma forma de este rombo, pero ya no con respecto a un triángulo pequeño, sino al triángulo grande. Entonces en el triángulo grande nos damos cuenta que esta figurita es 1, 2, 3 y 4. Y se repiten en esta esquina también. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en la esquina superior sería 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 3 cuadriláteros adicionales, que sería, por ejemplo, un modelo de este mismo. En esta esquina sería este, 2, 3 y 4. Entonces en total los cuadriláteros que identificamos fueron 12 y 6 serían 18 en total. Entonces 18 sería la opción que identificamos. Estos ejercicios son relativamente sencillos. Lo importante es ser como sistemáticos o ordenados en la forma en la que identificamos cada uno de los cuadros, para no llegar a hacer un conteo repetitivo. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si se hizo un conteo en el ejercicio de los triángulos, se contaron, por ejemplo, los triángulos de manera individual, y cuando se están contando los triángulos mucho más grandes, los que están compuestos por más triángulos pequeños, que accidentalmente vuelvas a contar un triángulo que ya se haya contado antes. Entonces eso generaría incurrir en errores. Lo mismo para la sección de los cuadriláteros. Entonces la recomendación es sobre la misma hoja del examen, rayar con el lápiz para ir como diferenciando de alguna manera la forma en la que las figuras geométricas que nos están exigiendo que encontremos las puedas distinguir de las que no han sido contadas.